Buenos días. Análisis de la coyuntura política. ¿Cuál es la perspectiva de Ghana? Esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, lunes 25 de marzo del año 2019, deseando que esta semana sea de mucho provecho y de mucho éxito para usted en todas las actividades que realice. Por nuestra parte, nuestro compromiso con usted es brindarle los distintos análisis de la realidad de nuestro país, las diferentes perspectivas, los diferentes asuntos y problemáticas que están en el debate de las instituciones del Estado y demás agentes políticos. En esta ocasión, entonces, vamos a hacer una lectura de principales sucesos que se han dado en el transcurso de la semana anterior que conciernen al trabajo de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, en el caso del tema agua, en el tema FODES, entre otros asuntos. Hubo una visita y ha finalizado la visita de los representantes del Fondo Monetario Internacional y han brindado algunos posicionamientos respecto a las finanzas públicas, coyuntura política, gestión del nuevo gobierno, principales actividades que se esperan desarrollar del nuevo gobierno. Pues bueno, mucho sobre qué hablar. Y es un gusto para mí recibir al diputado Guillermo Gallegos, del Grupo Parlamentario de Ghana. Buenos días, diputado Gallegos, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, es un gusto poder compartir contigo esta mañana de lunes 25 y con los amigos televidentes, y como tú lo decías, pues hay diferentes temas que han acontecido en los últimos días en nuestro país que vale la pena pues comentarlo. Gracias por tomar la invitación, diputado Gallegos. Iniciemos con el tema más municipal, el tema FODE. Lo que se ha conocido es el aumento que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa respecto al aporte anual que pasa del 8 al 10% de los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado. Uno de los asuntos que usted posicionaba en sus redes sociales, en su Twitter, mencionaba que los diputados que votaron por el incremento al FODES son unos irresponsables, porque acaban de embargar al próximo gobierno. ¿Por qué los ha calificado de esa manera como irresponsables? Bueno, realmente porque lo son. Yo creo que el no asimilar una derrota electoral no debe de llevarlos a tomar decisiones irresponsables, como lo que ha sucedido el miércoles pasado en la elección, en la plenaria. Nadie discute, y yo he sido abanderado de poderle aumentar el FODES a los señores alcaldes, siempre y cuando esto esté basado en un estudio, en recomendaciones y en análisis financieros de nuestro país. Pero cuando el Fondo Monetario Internacional, que tú lo mencionabas, que recién se retiran de nuestro país, el ministro de Hacienda, diferentes voces autorizadas y calificadas sobre este tema te dicen que es prácticamente inviable el hacerlo, o que no es posible el hacerlo sin tomar otras medidas como país, se vuelve una irresponsabilidad. Yo creería que esta irresponsabilidad debería de ser vetada por el señor presidente de la República. Él, si quiere para el país cosas buenas, si al final de su mandato quiere hacer algo positivo de lo mucho que pueda haber hecho o no pueda haber hecho, pero esto sería bastante positivo. Y no es que se trate de dañar a los alcaldes o al municipalismo, lejos de eso. Aquí estamos viendo más amplio el tema. Estamos dañando al país, realmente lo estamos comprometiendo al país y quizás al futuro gobierno, pero más que al futuro gobierno, estamos poniendo en una situación bastante difícil al país en los próximos meses. Por eso yo quiero exhortar y pedirle al señor presidente de la República que bajo un criterio técnico, que escuche a su ministro de Hacienda, él vete de manera definitiva este acuerdo o este decreto que ha sido aprobado en la Asamblea, porque realmente pone en una situación bastante complicada. ¿De a dónde? Si no se ha hecho un estudio técnico, se van a sacar aproximadamente 200 millones de dólares mensualmente para los señores alcaldes. Tan grave es el problema que todavía hoy en día a los señores alcaldes se les deben 2-3 meses de FODES. No se les ha pagado, por lo menos hasta la semana pasada no se les ha pagado 2-3 meses.
generara un aumento por parte del FMLN cuando no se les ha cancelado estos meses, me parece a mí bastante reprochable también. Entonces yo creo que esto hay que verlo muy sensatamente, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, y caso contrario, si el presidente, ojalá él lo vete, no lo hace, pues yo creo que hay todas las instancias, o hay una instancia que es la Sala de lo Constitucional para buscar esa inconstitucionalidad, porque te quiero decir también, Carlos, se violaron procedimientos. Me comenta nuestro jefe de fracción y la persona que me sustituyó en la Comisión de Hacienda el día lunes, yo no pude estar porque estaba en el tema de la Procuraduría General de la República, que ahí no se discutió el tema, que no se dictaminó el tema, que se violaron procedimientos de la Asamblea Legislativa. Si queremos ser estrictos con eso, el dictamen tiene fecha de lunes, me decían, y no, en la comisión no hubo nada. Se convocó una comisión, a la comisión el día miércoles, que fue la plenaria, o jueves, que fue la plenaria, se hizo lo que se acostumbra ahí, pues una media discusión, y se saca el dictamen. Una decisión tan importante como esta no puede ser analizada ni discutida en 10, 15 minutos, cuando ha sido, y aquí también viene para Arena, Arena ha sido promotor de la ley de responsabilidad fiscal. Ellos han insistido constantemente con esto, y esta decisión viola totalmente la ley de responsabilidad fiscal, que busca un equilibrio entre las finanzas del Estado. Y entonces yo lo vuelvo a calificar de irresponsable, reprochable, repudiable si tú quieres, porque lo único que busca es querer asfixiar al próximo gobierno, poderlos embargar. Y lo que no se dan cuenta ellos es que realmente quien va a pagar los platos rotos de todo esto es el pueblo salvadoreño. Ha mencionado dos elementos que quiero profundizar, diputado Gallegos. Lo primero es, solicita de manera expresa que el presidente de la República pueda vetar esto. Las posibilidades, mi criterio, considero que es poco probable que lo haga, en la medida que, si esto fue respaldado por su bancada en el FMLN, en Asamblea Legislativa, las posibilidades de que esto sea así, pues parecen difíciles. Pero partamos del escenario que el presidente considere también el veto. Si no lo hace, está la alternativa, entonces, por lo que entiendo, que el partido Gana procedería a presentar una demanda de inconstitucionalidad por este procedimiento. Eso sería el siguiente paso si el presidente de la República decide no vetar este acuerdo de la Asamblea. Estas son las dos rutas a seguir, y lo que nos queda a nosotros como Gana y como futuro gobierno de este país, ¿verdad? A partir del 1 de junio, junto con el presidente Nayib Bukele. Si el presidente hace un análisis jurídico, si hace un análisis legal, si hace un análisis apegado a la realidad, si hace un análisis financiero, si hace realmente un análisis de la situación fiscal del país, no tiene más que vetarlo. Pero él, si simplemente decide acompañar a la bancada del FMLN, si simplemente toma una decisión política, él no lo va a vetar y lo va a sancionar. Por eso yo apelo, exhorto, pido al señor presidente de la República que vete. Y vuelvo y repito, Carlos, no es que estemos en contra de los alcaldes. Ahí hay 28 alcaldes o casi 30 alcaldes que pertenecen a Gana. Ellos están conscientes de todo esto, ellos quieren también un aumento al FODES, pero han sido muy prudentes con esto. Ellos saben que las condiciones no se dan y que es una cosa bastante complicada. De no vetarlo el señor presidente, que esperaríamos que sí, pues tendremos que recurrir a la Sala de lo Constitucional, sobre todo amparándonos en el mal procedimiento que han utilizado y, más que todo, haciendo el análisis con respecto a la ley de responsabilidad fiscal, a los análisis financieros que el señor ministro de Hacienda actual ha hecho
y a las recomendaciones que organismos internacionales sugirieron con respecto al aumento del FODES. Hay un aspecto acá, diputado Gallegos, porque lo he insistido mucho, que ha sido una decisión irresponsable. Usted reprocha tal decisión, pero si lo ponemos y señala que en la Comisión de Hacienda no se dio una discusión bajo parámetros técnicos, bajo parámetros de las finanzas del Estado ni las finanzas municipales. En ese caso, ¿cuáles son esos argumentos y cuáles son esos elementos de análisis que tiene el Partido Gana para decir que un aumento del FODES resulta contraproducente para las finanzas públicas? ¿Cuáles son esos argumentos de carácter financiero? La misma situación fiscal de nuestro país. Te decía, Carlitos, que no se han pagado 2 o 3 meses actualmente el FODES. Parece ser que las finanzas no andan muy bien en este momento, pero sobre todo, la toma de posesión del presidente Nayib Bukele a partir del 1 de junio. Él será, y más que eso también, están disponiendo que esto entre en vigencia a partir del próximo presupuesto. Sí. ¿Y quién va a ser el presidente en enero del próximo año? ¿Quién va a estar gobernando este país? Nayib Bukele y pues todos los que lo hemos acompañado. Entonces se vuelve bastante irresponsable. Y por otra parte, los organismos internacionales, voces calificadas como la señora embajadora de los Estados Unidos, el ministro de Hacienda, que quizás es el que conoce y sabe mejor de cómo está la situación fiscal del país, recomendaban que no. Entonces, todo esto a nosotros nos lleva a tomar la decisión de no acompañar, de no respaldar y señalar estas cosas, que es una decisión más política que lleva quizás 2 componentes: el querer de alguna manera asfixiar económicamente, porque ¿de dónde se van a sacar 200 millones? Habrá que hacer, no sé, pues algunos ajustes si es que esto no se llega a detener. Y por otra parte creo, como lo decía, que lleva también implícito un contenido político, tratar de fortalecer la gran mayoría de alcaldes. Gana solo tiene 29 por hoy, pero el resto los tiene el PCN, los tiene Arena, los tiene el FMLN, todos los que han acompañado la votación. Entonces lo que lleva también ellos quizás en una preocupación para las próximas elecciones, quieren fortalecer sus alcaldías a costa de pues las complicaciones que esto trae. Yo vuelvo a repetir, no es que estemos en contra del aumento al FODES. En mi calidad de presidente hace casi 2 años presenté una propuesta que ahí estuvo descansando, que llevaba sustento técnico, que hubiese podido analizarse, pero no quisieron, sino que lo han hecho hasta hoy con una nueva propuesta que surge después de las elecciones del 4 de marzo. Perfecto, diputado Gallegos. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar hablamos más asuntos de las finanzas públicas y también el tema agua que ha estado de discusión en la Asamblea Legislativa. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos platicando con el diputado Guillermo Gallegos del Grupo Parlamentario Gana, de la coyuntura política de nuestro país. En el primer segmento hemos hablado un poco sobre el tema FODES y el señalamiento que tiene el diputado Gallegos sobre la postura del partido Gana, que la alternativa o la propuesta que ellos tienen es que el presidente de la República pueda vetar esta decisión, si no eventualmente acudirán a las instancias judiciales, es decir, a la sala de lo constitucional. Otro asunto siempre vinculado con el tema de la finanzas públicas, diputado Gallegos, el Fondo Monetario Internacional ha finalizado su visita, que es frecuente al país, y en ese documento o en ese comunicado de prensa, uno de los asuntos que destacan acá, ellos señalan que se necesitan medidas estructurales en el país respecto a las finanzas públicas. Básicamente insisten en puntos que ya han destacado en comunicados anteriores, es decir, se recomienda la introducción de impuestos selectivos al consumo sobre bienes suntuarios, es decir, impuestos sobre asuntos de lujo, y un aumento limitado a la tasa del IVA. Pero también hablan de contener el pago de salarios públicos y aprobar e implementar reformas al servicio civil. Básicamente 2 medidas de política pública que pasan por la Asamblea Legislativa y tiene que considerar el presidente electo si esto lo va a llevar adelante. El primer aspecto es el partido Gana considera que se deben desarrollar impuestos a asuntos suntuarios y algo que se debe de legislar y que con eso podría iniciar el presidente electo. Bueno, este tema ha estado siempre dentro de la mesa
el impuesto predial y todo este tipo de recomendaciones. Nosotros vamos a esperar que el presidente asuma, él va a valorar, porque también se habla de poder generar también un aumento al IVA, que es un impuesto que pues llega parejo a todos los salvadoreños, y esto debe hacerse bajo la lupa de un análisis de conveniencia, si no golpea más la situación económica de los salvadoreños. Yo no puedo decirte, Carlitos, que apoyaríamos estas propuestas. De entrada, a mi opinión, se vuelve bastante difícil poder apoyar todo lo que signifique más carga a los salvadoreños, sobre todo lo que es el impuesto del IVA, pero se pueden analizar otro tipo de situaciones. Los suntuarios, por ejemplo, que no todos pues tienen este tipo de bienes inmuebles, y podemos analizarlo, pero lo haríamos bajo pues el gobierno del presidente Nayib Bukele, que al final pues él tendrá que tomar parte en esta decisión. Ahora, hay un asunto acá también que vale la pena discutir sobre el tema de las finanzas. Esto es algo será eventual, porque las estimaciones del Ministerio de Hacienda es que con el paso del tiempo podrán ir incrementando un poco los ingresos que tiene a través de la tributación, del impuesto sobre la renta, un poco sobre el tema IVA particularmente, pero el asunto es acá. En el plan Cuscatlán se hablaba también de incorporar una serie de impuestos para darle sostenibilidad a las finanzas públicas. En el caso del partido Gana, por lo que entiendo, no apoyarían el aumento al IVA. Para ustedes no es un punto que se va a considerar, pero sí los impuestos a asuntos de lujo sí son asuntos que pueden ser considerados, y el tema predial, sobre todo porque ahora que hablamos del tema de las finanzas municipales en el segmento anterior, tiene más razón de ser valorable. Bueno, sí, yo quizás cerrar la puerta a un posible aumento al IVA. Lo otro no digo que sí, pero que se puede estudiar. Pero quizás hay algo importante. A partir del 1 de junio habrá una nueva administración. Nosotros necesitamos conocer y saber realmente cómo están las finanzas. Y hasta donde yo tengo entendido, habrá una mejor optimización de los recursos del Estado. Y será el presidente de la República en ese momento, cuando ya tenga un panorama, un análisis de las finanzas del país, cuáles son las decisiones que deben de tomarse. Lo ideal es que ya no se den más aumentos a ningún impuesto o se generen nuevos impuestos en nuestro país. Si él logra que lo que se obtiene en este momento se pueda distribuir, se pueda utilizar de mejor y más eficiente manera, creo que estaremos dando un paso importante. Pero con decisiones arrebatadas, irresponsables, como la que ha sucedido la semana pasada, lo ponen en una situación bastante difícil al gobierno, porque lo están amarrando prácticamente con 200 millones de dólares, y entonces ahí hay que tratar de ver cómo se hacen malabares o hacer alternativas para poder suplir eso. Entonces yo estoy convencido que ojalá no necesitemos de más impuestos. La verdad es que el país, los salvadoreños, la clase media, pequeña, popular de este país no lo soportaría. Ni ese, ni el IVA, ni ningún otro. Pero tenemos que contar también que no sigan cometiendo más locuras, tanto el FMLN como Arena, porque complican las finanzas del país. Esperaríamos, Carlitos, entonces, a que se asuma el 1 de junio, que se haga un análisis de todo lo que tiene que ver en materia fiscal y financiera del país, y a la espera de ese análisis, pues nosotros poder conversar con el presidente y él dirá pues qué decisiones son las que él necesita tomar, que pasen por la asamblea para poderlo acompañar. Pero bajo la primicia que Gana no está en este momento en condiciones de apoyar un nuevo impuesto, sea el que sea,
para los salvadoreños. Cambiemos un poco de tema, diputado Gallegos. La semana pasada también se generó mucha intensidad respecto al tema de agua y la decisión que tomó la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático fue regresar a un punto cero, por decirlo de esta forma. Básicamente ya no revertir las decisiones que se habían tomado, aproximadamente de 14 artículos que ya se estaban discutiendo del proyecto de ley y se habían acordado en la comisión. Uno de los asuntos que se espera tener claridad por las diferentes posturas que hemos tenido acá, sobre todo de sectores de organizaciones sociales y ambientalistas, es en el caso del Partido Gana. Cuando hablan en el Partido Gana de que no están en favor de la privatización, se puede entender, para que quede claro, diputado Gallegos, que en el caso del Partido Gana no apoyaría que existan instancias privadas en el ente rector que gestionaría las políticas públicas respecto al agua. Esa ha sido la postura. Yo quiero felicitar al diputado Francis Habla y al diputado Adelmo Rivas, que muy claramente ellos, en el video que se ha popularizado en redes sociales y en la televisión, muy claramente ellos no votan cuando la diputada Marta Evelyn Batres llama a votación por ese tema. Quiero decirte también que esta ley tiene casi 214 artículos, iban por el 13 o 14, el 14 es el que conforma el ente rector y es ahí donde se ha dado pues toda esta situación, cuando se decide que el organismo que va a regular también esté conformado por la empresa privada. La empresa privada per se no es mala, ni debe de considerarse como un enemigo, pero cuando se trata de un bien tan pues importante para la vida humana, yo creo que sí debemos de tener el cuidado de, por las malas experiencias que han habido, pues tal vez de no integrarlos en este tipo de situaciones. La conformación ha vuelto a un punto cero, como tú lo decías. Nosotros como Gana vamos a velar siempre por no acompañar con nuestros votos de que se pueda tener la intención de querer privatizar el agua. Esto no puede darse ni debe de darse en nuestro país, porque a pesar de que hoy en día se paga agua lastimosamente, nosotros vemos con preocupación que hay muchas partes del país a donde la gente se manifiesta también solicitando que el servicio se paga y no llega. Esto es un problema también muy grande. Entonces, nosotros pues vamos a estar vigilantes ante esto. Lo que al final buscamos es que se tenga un buen servicio y de calidad, pero que no esté en manos de privados, porque esto lo volvería más caro aparentemente por las inversiones que hagan, y nosotros hemos sido muy tajantes en esto. No vamos a apoyar, no vamos a respaldar, y yo quiero hacer valer una cosa: las expresiones de diferentes organizaciones con respecto a este tema, incluso la Iglesia Católica se ha expresado este fin de semana, sí, velando pues porque esto no se dé en el país, la privatización. Yo no sé si hay un interés realmente de quererlo hacer por parte de algún partido político, pero si lo están pensando creo que hacen mal, porque con esto, con este líquido tan vital para la supervivencia humana, pues no se debe de jugar, ni mucho menos que vaya a caer en manos de gente que pueda aprovecharse de esta necesidad tan grande y lo vuelva un artículo de lujo o un bien de lujo el poderlo obtener. Antes de irnos a la pausa, diputado Gallegos, ¿han existido cabildeos en la Asamblea Legislativa? Me refiero, por ejemplo, a sectores como los azucareros, los sectores de agroindustria, a los grupos parlamentarios o al Partido Gana, para que ellos sean parte del ente rector. Me ha quedado claro que el Partido Gana considera que la configuración del ente rector debe ser eminentemente estatal. Son instancias estatales, entiendo que eso queda claro, diputado Gallegos, que así va a ser. Definitivamente, Carlos, así debe de ser. ¿Han existido entonces cabildeos de sectores privados o se han acercado sectores privados al Partido Gana para cambiar o tener una postura distinta a lo que se ha venido discutiendo e incorporarlos a ellos en la toma de decisiones? Bueno, a mí en lo personal no he tenido yo ese tipo de acercamientos, y por la postura que ha mostrado Francis y Adelmo entendería que ellos tampoco, y no lo han comentado tampoco en la fracción. Entonces creo que
no lo harán pues porque conocen ya nuestra postura. Perfecto, diputado Gallegos. Tenemos que hacer una pausa, regresamos en unos instantes a hablar de coyuntura política. Volvemos. Último bloque de esta primera parte de República. Lunes 25 de marzo hablamos con el diputado Guillermo Gallegos del grupo parlamentario Gana de diferentes asuntos de la coyuntura de la Asamblea Legislativa, particularmente FODE, visita el Fondo Monetario Internacional, propuestas o algunos tipos de recomendaciones que da dicha instancia. ¿Cómo puede interactuar con nosotros? A través de Twitter, @RepúblicaSB33, el espacio para que usted pueda brindarnos sus comentarios, sus preguntas e ideas que hablamos con el diputado Guillermo Gallegos. Cambiemos un poco de tema, diputado Gallegos. Coyuntura política respecto al nuevo gobierno. Ha pasado mucho tiempo, cuando me refiero a mucho tiempo, tal vez semanas, en el sentido que se esperaba que el equipo de transición ya fuera nombrado, pero no se ha hecho. Sabemos la visita que hizo el presidente electo Nayib Bukele a México y Estados Unidos, pero han pasado ya varios días y no se ha hecho emisión sobre esto. La expectativa que se tiene es conformar este equipo de transición, nombrarlo para empezar su trabajo con sus homólogos del gobierno que está por salir. ¿Qué ha ocurrido, diputado Gallegos, que esto todavía no se ha nombrado a nivel público, todavía no se ha configurado todo este equipo, no todas las personas han aceptado? ¿Qué ha pasado? Bueno, primero destacar esta visita tanto a México como a Estados Unidos, que tú lo decías, como una visita exitosa, sobre todo el poderse reunir con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, que para nosotros es una relación importante por todo lo que nos une con los Estados Unidos. Así es que yo creo que esto es destacable y es muy bueno para el país saber que vamos a tener muy buena relación a partir del 1 de junio. La decisión de la Comisión de Transición es una decisión exclusiva y única del presidente electo Nayib Bukele. Él ha anunciado que estará o que la iba a dar a conocer recientemente. Yo desconozco realmente el por qué no lo ha hecho, pero creo que el estar viendo cómo el FMLN se está portando con este tipo de decisiones en la Asamblea Legislativa, quizás le ha causado a él algún grado de molestia, y con toda la razón. Pero no digo que esta sea la razón principal, el por qué no la ha nombrado. Pero sabiendo que tú vas a recibir un gobierno o que tenés que recibir un gobierno y el que te lo va a entregar está tomando decisiones irresponsables, pues creo que tiene que tener un grado de molestia y de repudio ante esto. Al igual que todos nosotros estamos esperando de quienes la van a conformar y si él va a tomar la decisión de darla a conocer o no. Hasta hoy yo no te puedo decir quiénes estarán, ni que si la va a dar a conocer, pero vuelvo a insistirte, si la decisión de no darla a conocer es porque se están dando este tipo de situaciones, pues yo francamente no puedo menos que apoyar al presidente porque realmente a mí me ha molestado esta decisión que han tomado los partidos Arena y el FMLN principalmente con el aumento del FODES, porque yo lo veo así, como lo he dicho y lo repito, irresponsablemente, y cualquiera que sabe que va a tener las riendas del país el próximo 1 de junio, pues también debe de sentirlo así. Si es que nosotros, Carlitos, estamos también esperando, si él la va a dar a conocer, no te puedo decir nombres porque tampoco los conozco. Claro, el asunto es, y esto genera mucha expectativa porque si bien el gobierno que está por salir ya lo ha nombrado, ya ha nombrado las personas, también el tema de cómo se transparenta esta transición. ¿En qué sentido? El estado de las finanzas públicas, el estado de todos los, el trabajo de las instituciones concernientes al órgano ejecutivo. Es decir, hay varios elementos y el tiempo se ha ido pasando y todavía no se ha hecho un nombramiento. La impresión que queda, pero eso es solo una impresión nada más, que queda en círculos muy cerrados del presidente con sus entornos o sus allegados de más confianza, y en ese caso ese entorno o ese círculo deja la impresión que Gana no es parte de eso. Bueno, realmente es que no ha dado a nadie a conocer la comisión. Yo sí te puedo decir que yo tengo una buena relación con el presidente, nos comunicamos. He tenido la oportunidad de estar con él después de las elecciones, no una ni dos veces, sino algunas veces más. Y hasta el momento pues creo que nadie conoce ni nadie sabe
porque no lo ha definido, y esa es la verdad, ni gabinete, ni funcionarios, ni comisión de transición. Como Gana, nosotros tenemos una muy buena relación. En lo personal, yo tomé la decisión de no participar en un futuro gobierno. Creo que mi labor es en la Asamblea Legislativa y ahí es donde yo quiero estar. Fue una decisión que yo tomé. Yo había platicado con él mucho antes de las elecciones, y de alguna posibilidad, pero un día después de las elecciones yo dije no. Creo que la Asamblea pues es mi labor. Sí tenemos muy buena relación, y lo que sí es cierto, y eso te lo puedo decir, sí, gabinete no hay conformado, él se está tomando su tiempo, la comisión, él puede ser que es el único que la conozca, si es que hay, y no sabemos. Pero yo quisiera decir una cosa, sí, sería un buen gesto del presidente de la República para poderle dar paso a todo esto, que pudiera vetar el decreto del FODES. Creo que esto mandaría una señal importante, no solo al futuro gobierno, sino que a todo mundo, de que hay pues algún interés de querer tener una buena relación y querer mejorar nuestro país. Ya que hace esta mención, y lo he insistido en diferentes momentos de la entrevista al diputado Gallego sobre el tema FODES, después de esta decisión que se tomó, ustedes han considerado o lo han hecho ya acercarse al presidente a través de ¿quién? Del secretario de Comunicaciones, del secretario técnico y vicepresidente, que son parte del círculo más allegado al presidente de la República, para que valore o considere esta opción, digamos, por la insistencia misma, porque eso implicaría que ustedes presenten su posicionamiento y que sea parte del razonamiento que tome el presidente de la República sobre este tema. Bueno, el miércoles o jueves se aprobó esto. Hoy tú estás escuchando ya nuestra postura a través mía. Nosotros, y lo estamos haciendo públicamente, lo estamos pidiendo públicamente, que el presidente lo vete. De lo contrario, vamos a tener que recurrir a la Sala de lo Constitucional. De lo contrario, complica más las relaciones que puedan haber entre el gobierno entrante y saliente. Yo creo que esto sería un muy buen mensaje, y por supuesto que lo vamos a hacer de manera formal. Nosotros como Gana no votamos. Hemos hablado con el diputado Numan Salgado que no vamos a firmar el decreto si es que no lo han mandado ya a CAPRES para sancionarlo. Sí. No lo vamos a firmar. Y estaríamos, pues, si no lo vete el presidente, esperando que entre en vigencia para poder recurrir a la Sala de lo Constitucional. Ok, antes de la pausa, regresando un poco al tema de que ha sido el hilo de este bloque, todavía no está conformado el gabinete, y esto es clave, los perfiles y la manera, diputado, desde la perspectiva del partido Gana, ¿cuáles consideran ustedes que son los criterios que se deben tener en consideración al momento de definir el gabinete? ¿Por qué lo insisto esto? Porque en el momento que hemos tenido representantes de Nuevas Ideas, que hemos tenido analistas sobre este tema y el posicionamiento, todos nos mencionan que es clave tener una serie de criterios, razones por las cuales se deben tener personas en el ejercicio del gobierno desde el 1 de junio para el presidente electo. El punto acá es bajo qué razones se eligen a estas personas, que es un punto fundamental, pero también se menciona que pueden ser personas de diferentes espectros políticos e ideológicos, es decir, puedes tener gente de derecha, gente de izquierda, hasta se considera una alternativa gente de la actual administración podría ser considerada para la nueva. Entonces todos estos elementos generan una serie de especulaciones, pero también generan una serie de expectativas de esta decisión. Yo creería que lo que no debe de hacerse es tomar decisiones bajo criterios políticos, bajo cuotas políticas o bajo favores políticos. Eso no debe de ser. El criterio para mí, quizás resumiendo todo lo que tú has dicho, es que debe de ocupar cada uno de estos puestos la persona mejor preparada y calificada, hombre o mujer. Gana, si lo toman en cuenta, yo lo he reiterado ya en otras ocasiones, pues vamos a dar gracias y vamos a tratar de hacerlo mejor a los que tome en cuenta el presidente. Si no los toma en cuenta como Gana, pues igual nosotros vamos a entender, y lo que queremos es lo mejor para el país. Nosotros estamos también a la expectativa, hasta donde yo sé, él todavía está tomando, pues analizando, y yo creo que es importante y prudente darle el espacio al presidente electo para que tome una decisión
y que sea la mejor decisión. Entendería yo que esto lo tiene que hacer antes del 1 de junio, por supuesto. Sí. Todavía queda el mes de abril, todavía queda el mes de mayo y lo puede dar a conocer antes del 1 de junio. Así es que nosotros estamos conscientes y claros de eso. Nosotros no le hemos puesto ninguna presión y él puede dar fe. Ghana no le ha exigido cuotas. Ahora, si él toma bien nombrar gente de Ghana, pues en buena hora. Si no, nosotros pues eso no nos afecta en nada. Pero lo que buscamos es que de ministro de Hacienda, de Economía, de ministro de Trabajo, de ministro de Gobernación y todas las carteras, instituciones y autónomas que tiene el Estado, pues puedan ser ocupados ya sea por hombres o mujeres mejor calificados, preparados, con conocimiento, porque el país necesita avanzar y solamente lo van a poder conducir aquellas personas que tengan esa capacidad. No una visión política, sino que una visión de país que nos lleve pues a tener mejores condiciones. Aquí hay problemas grandes, ya los hemos platicado anteriormente, como la delincuencia, que aparentemente no hay delincuencia, aparentemente, pero muertos siguen habiendo. Lo que pasa es que hoy los entierran. Desaparecidos jóvenes, es una tragedia que se está dando en nuestro país. El tema económico y en fin, tantas cosas que hay que mejorar. Las pensiones, por ejemplo, que es otro tema que tenemos dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que el presidente tiene todo el derecho a tomarse el tiempo y ojalá y confiamos, ¿verdad?, que él pueda tomar la mejor decisión para cada uno de los cargos. Tenemos que hacer una pausa, diputado Gallegos. En el último bloque de esta primera parte seguimos discutiendo otros de los temas de la agenda legislativa y posicionamientos del partido Ghana. Regresamos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando con el diputado del partido Ghana, Guillermo Gallegos. Diputado Gallegos, otro de los asuntos que ha estado en discusión en la Asamblea Legislativa, pero también nos trae un poco a colación lo que usted ha mencionado sobre el caso del FODES y que no se desarrolló el procedimiento adecuado. También un poco la solicitud que ha tenido el Instituto de Acceso a la Información Pública para que se conozcan o se dé a conocer si hubo algún tipo de reunión para el proceso de selección de fiscal general de la República, entiendo, y los procedimientos, si hubo reuniones, si se puede registrar todo esto. A lo que quiero llegar es, se debe de establecer con más claridad y con más rigurosidad los procedimientos que la Asamblea Legislativa dispone para la toma de decisiones. Uno de los casos que usted menciona para FODES, pero también para otros, como la elección del fiscal general de la República, que también ha generado discusión porque se presentaron demandas de inconstitucionalidad. El punto es este: parece ser que en la Asamblea Legislativa solo en algunas decisiones los procedimientos son más claros que en otros. En otros hay versiones abreviadas que no necesariamente están amparadas en el reglamento interior de dicho órgano legislativo. Bueno, yo he participado, Carlos, en diferentes procesos de elección de segundo grado, y a lo que iniciamos cuando yo comencé en la Asamblea Legislativa, lo que tenemos han sido avances muy importantes: transmisiones en vivo de entrevistas, participación de la sociedad civil, si lo queremos llamar así. Y bueno, se ha ido, pues diríamos no un poco, sino que bastante, se ha ido dándole transparencia a este tipo de elecciones. Realmente no sé a lo que se refiere esta organización cuando dice si han habido reuniones. Yo te quiero contar, casi todos los candidatos que van a una elección de segundo grado buscan reuniones privadas con los diferentes partidos políticos. Ellos tratan de presentarse de alguna manera privada, íntima, y poder relacionar o conocerse con las personas, con los diputados. Uno, por supuesto, que las recibe y con el mayor de los gustos platica con ellos. Y yo a esto realmente no le veo un inconveniente. Yo no te puedo decir cuándo fue y qué agenda, pero generalmente lo que ellos hacen es presentarse y explicarte qué es lo que quieren para la institución. Ahora mira, también existe por parte de este tipo de organizaciones un desgano cuando no tienen interés en alguna institución. Por ejemplo,
hoy a las 2 de la tarde nos reunimos para el tema de la Procuraduría. Sí. Hemos pasado casi 3, 4 semanas entrevistando personas y a estas organizaciones como esta nunca la vimos en el auditorio haciendo una pregunta. Cuando es para fiscal, algún interés tienen y ellos se acercan y ahí están pendientes. Pero hoy para la Procuraduría General de la República, como la ven quizás una institución de poco interés para ellos, o otras instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, pues no se acercan. Pero sí quiero decirte, y esto es una práctica común, no es que uno lo busque, sino que los candidatos te piden una cita, sí, dicen, miren, yo quiero reunirme, y por lo menos en mi caso, yo siempre los convoco y nos vemos en la Asamblea Legislativa si es que ellos quieren reunirse con uno en la oficina. Y le hago esta consulta por lo siguiente, y para precisar un poco mejor de la pregunta que le formulaba hace unos instantes, es porque el Instituto de Acceso a la Información le pide a la Asamblea Legislativa que entregue información sobre reuniones extraoficiales entre grupos parlamentarios y candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en las elecciones que se dio a finales del año pasado. El punto es, y usted me menciona, es algo usual, hay reuniones privadas, el asunto es, ¿no considera usted que debe estar registrado lo que se aborde en esas reuniones privadas? ¿Por qué razón? Porque genera un poco la sospecha, o puede generar un poco la suspicacia que ahí se busca negociar y los candidatos a este tipo de instituciones pueden pedir, bueno, respaldos en favor de ciertos temas, es decir, y queda en el aire queda un poco esa interpretación. Entonces, ¿no considera usted que se debe registrar esas reuniones privadas, que se abordó y tener una agenda, divulgarla? O en otro caso, hay organizaciones que dicen que mejor no tener ese tipo de reuniones privadas porque para eso está la convocatoria que se hace para las entrevistas, y eso es de conocimiento público, y ahí están los medios de comunicación y lo registra el mismo canal de la Asamblea Legislativa. Bueno, yo he dicho cuál es la agenda que se puede abordar en este tema. Cuando ellos se presentan y de alguna manera más privada, pues te dan a conocer lo que pretenden hacer. Yo no tendría inconveniente de dar a conocer cuál es la agenda que se trata o las personas que a uno lo visitan en este sentido. Yo no sé si esto está regulado, me gustaría conocer en otros países si esto es permitido o no, pero creo que en este país tan pequeño en el cual frecuentemente nos encontramos entre todos nosotros, andemos por donde andemos, generalmente uno coincide con estas personas, uno como funcionario y aquellas personas que aspiran. Pero yo creería pues que no hay ningún acuerdo. Yo lo estoy reconociendo que esto es así. Sí. Si me piden agenda yo no tengo en este momento, pero sí les puedo comentar qué es lo que uno platica cuando se dan. Casi todos los candidatos piden este tipo de reunión, no todos, pero casi todos sí. Bueno, estamos por finalizar entonces la entrevista, diputado Gallegos. Uno de los temas que también se generó debate la semana anterior es el tema de si se valora o se discute el tema de prescripción de algunos delitos vinculados al tema de corrupción, particularmente por la entrega, en este caso, si hay prescripción de delitos que se traen en debate, en este caso en la Corte Suprema de Justicia, por investigaciones de la sección de probidad, por el tema de enriquecimiento ilícito, y regresó nuevamente este debate, y le quiero consultar, para usted, ¿se debe de valorar el tema de prescripción de este tipo de delitos, primero? Y segundo, fortalecer más los procedimientos que desde la Corte Suprema de Justicia, toda esta serie de casos sean conocidas por el público, pero también que sean más rápidas la toma de decisiones sobre esto. Bueno, la Corte, a mi juicio, está haciendo una labor importante, está subsanando, Carlos, varios de los abusos que la anterior Sala de lo Constitucional hizo en el pasado, a donde se violentaron procedimientos, donde se vulneraron derechos, a donde no se definieron garantías para las personas. Todos los delitos en nuestro país, a excepción de los de lesa humanidad, tienen prescriptibilidad. Gana propuso hace mucho tiempo que los delitos de corrupción fueran imprescriptibles. La pieza de correspondencia ahí está. Y lo que han hecho los magistrados es apegarse a la ley y a la Constitución, donde se establece la prescriptibilidad. Si queremos que esto sea imprescriptible, pues hagamos las reformas pertinentes. Creo que hoy en la Corte Suprema de Justicia hay más sensatez, hay más calidad
y hay más profesionalismo en las investigaciones que se están haciendo en funcionarios. Y eso me incluye a mí como funcionario. Yo puedo dar fe de parte de los abusos que hubo por parte de algunos magistrados personalmente, en mi caso particular, y realmente se cometieron atropellos contra muchas personas, incluyéndome a mí. Entonces, la actual Corte Suprema de Justicia para mí merece todo el respeto, el apoyo y el respaldo. Ellos están haciendo su trabajo, bueno, y esperamos pues que lo puedan hacer de la mejor manera. El que es culpable que responda, el que no es culpable pues no va a responder, y estamos para la espera de que ellos tomen decisiones. Usted ha mencionado que se dieron abusos. Para ser más preciso, diputado Gallegos, ¿qué tipo de abusos eran Bueno, esos? mira, sumarte cantidades hasta 3, 4 veces la misma cantidad. ¿A qué otra persona aquí le han publicado su declaración de probidad y el informe que sacó probidad con esos números tan abultados? ¿A qué otra persona? A ninguna, solo a mí. Y cuando yo logro por primera vez que me den un plazo de 90 días, sí. Al diputado Cardosa, por ejemplo, no le dieron ni una hora para poder responder, sino que inmediatamente le pasan a juicio. Esos 90 días a mí me sirvieron muchísimo, y a partir de ahí se le han dado 90 días a muchas personas que, por cierto, los miembros anteriores de la Sala de lo Constitucional no votaron por esos 90 días, y a mí me dieron muchísima oportunidad de poder desvanecer en gran medida los señalamientos dolosos que habían por parte de la Sala de lo Constitucional. Estoy a la espera de que la Corte en pleno pueda conocer mi caso, y yo esperaría pues salir bien. Diputado Gallegos, quiero darle las gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto, hemos dado un recorrido a diferentes asuntos de la coyuntura política, y la invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar. Gracias. No, gracias, Carlos, por la invitación, gracias a la empresa, al canal, y siempre es un gusto poder compartir contigo. Muy amable, gracias, diputado Gallegos. Permítanos una pausa, volvemos en instantes.